El pueblo se despertó con un impactante asesinato, pero incluso antes de que el cuerpo fuera encontrado, ya se había enviado una carta misteriosa. ¿Quién la escribió y qué secreto mortal revela? Una cosa es segura, la verdad no permanecerá enterrada por mucho tiempo. El sol de la tarde se inclinó a través de los vitrales de Mullón en St. Mary's Post Office, lanzando largas sombras sobre el mostrador pulido, donde se encontraba el señor Laura, organizando los recibos del día con precisión matemática. Sus delgados dedos se movían con la eficiencia practicada de un hombre que había pasado la mayor parte de 20 años asegurándose de que cada sello estuviera colocado correctamente. Cada orden postal respaldaba cada registro, y cada paquete se pesaba hasta la onza más cercana. La calle principal, más allá de la puerta de vidrio, tarareaba con el ritmo familiar de la vida del pueblo. Los rollos de la señora Dolly Bantry acababan de detenerse fuera de la tienda Draper, y a través de la ventana, Laura pudo verla emerger, envuelta en tweeds de otoño que aleteaban suavemente. Su voz se escuchaba claramente mientras llamaba a alguien al otro lado de la calle. El reloj de la iglesia había marcado recientemente las 4, y la luz de la tarde comenzaba a asumir esa cualidad dorada particular que anunciaba la hora del té. Otro día tranquilo se acercaba en el pueblo más tranquilo de Inglaterra, o eso parecía. El señor Laura ajustó sus gafas de borde de alambre y devolvió su atención al libro mayor frente a él. Sus bolígrafos se raspaban metódicamente en la página. Era un hombre orgulloso del orden en las columnas precisas de figuras, cada una contando su propia historia de eficiencia postal. Cada transacción se registraba cuidadosamente, cada sello contabilizado, cada ahorro postal ingresado con precisión. La oficina de correos bajo su administración funcionaba como un reloj, y tenía la intención de mantenerla así. La campana sobre la puerta sonó suavemente cuando Edwin Pratt entró, quitándose la gorra y alisando su cabello castaño rebelde con dedos nerviosos. El joven sirvió como alivio de un contratiempo, aunque su afán por complacer a menudo se veía socavado por una tendencia a la torpeza, lo que irritaba ligeramente a Laura. Edwin se acercó al mostrador con esa postura de quien perpetuamente espera críticas. Las colecciones de la tarde están listas para clasificar, señor Laura, dijo, con un ligero temblor en la voz que siempre aparecía al dirigirse a su superior. ¿Debo comenzar con los paquetes? A su debido tiempo, Pratt, respondió Laura, sin levantar la vista del libro mayor. Primero, asegúrese de que la tabla de tarifas tardías esté correctamente etiquetada. El esfuerzo de ayer es apenas legible. Edwin sonrojó. Sí, señor. De inmediato, señor. Cuando el joven se apresuró, la puerta volvió a sonar. Esta vez, entró Dora Pique, la propietaria de la tienda de té del pueblo. Su semblante, normalmente alegre, estaba nublado por la preocupación. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido bajo un pequeño sombrero, y manos marcadas por años de manejo de hojas de té y latas de pasteles. Hoy, sin embargo, no había rastro de su confianza habitual. Buenas tardes, señorita Pique, dijo Laura, con tono profesional y cordial, aunque sus ojos revelaban un destello de cansancio. ¿Cómo podemos ayudarla hoy? Necesito hablar con el señor Fenner, dijo, con la voz tensa y apenas controlando la emoción. ¿Se trata de un asunto urgente? Creo que él está en su sala, por esa puerta, por favor, respondió Dora, mientras su boca se endurecía en una línea determinada. Incluso a través de los gruesos paneles de roble, las voces elevadas que siguieron eran claramente audibles desde la oficina principal. Edwin hizo una pausa, mientras la pluma de Laura permanecía suspendida sobre el libro mayor, y un pequeño músculo en su mandíbula se tensaba ligeramente. 30 libras, 30 más, una cuarta parte. La voz de Dora se escuchaba clara. Señor Fenner, no puede hablar en serio. La tienda de té apenas obtiene ganancias como está. La respuesta de Basilea Fenner fue menor, más medida, pero no menos firme. El boticario retirado siempre había sido un hombre de altos estándares, ya fuera en su antigua profesión o en su papel actual como uno de los propietarios más prominentes del pueblo. Su voz tenía ese tono particular de autoridad paciente que acompañaba tanto la dispensación de medicamentos como los consejos en igual medida. La propiedad requiere modernización, señorita Pique, dijo. Los accesorios eléctricos por sí solos están a una década de los estándares actuales. Si no puede cumplir con el alquiler ajustado, estoy seguro de que puede encontrar un inquilino que aprecie las mejoras. ¿Mejoras?, replicó Dora, con frustración contenida. Señor, usted sabe perfectamente que la señora Henderson, la señora Davis y el joven señor Collins toman su té de la tarde en mi establecimiento. El pueblo depende de mi pequeña tienda. No puede simplemente. Los negocios son los negocios, interrumpió Fenner, firme.
La conversación continuó así durante otro cuarto de hora, mientras Edwin hacía un gran espectáculo de atender sus deberes, esforzándose claramente por escuchar cada palabra. Laura, por su parte, mantuvo un aire de desinterés profesional, aunque su pluma permanecía inmóvil, y un pequeño músculo de su mandíbula se tensó aún más. Finalmente, la puerta de la sala se abrió con más fuerza de la necesaria, y Dora Pique emergió, su rostro teñido de ira y el inicio de lo que podrían ser lágrimas contenidas. «Buenas tardes, caballeros», dijo con cortesía forzada, la voz temblando ligeramente. «Señor Laura, si alguien pregunta, dejé al señor Fenner exactamente a las 5:20. La señora Henderson, la señora Davis y el señor Collins estuvieron presentes para presenciar mi partida». Con eso, se retiró, y la campana sobre la puerta sonó con un golpe más fuerte de lo habitual al cerrarse tras ella. Edwin aclaró su garganta y respondió fríamente, regresando a su libro mayor, mientras un jadeo audible recorrió el aire del edificio. «Momento», dijo, recostándose sobre los talones. «Debemos llamar al doctor Haydock de inmediato e inspeccionar a Slack». Mientras Edwin tropezaba con el teléfono, Laura permaneció agachado junto al cuerpo, sus ojos agudos observando la escena con la misma metódica atención que aplicaba a sus deberes postales. La caja de despacho que Fenner mantenía sobre su escritorio estaba abierta. El contenido de papeles y notas cuidadosamente archivadas se esparcía por el piso. Sin embargo, nada parecía faltar, y la billetera de Fenner, visible en el bolsillo interior de su chaqueta, estaba intacta. Las puertas de hierro se detuvieron a unos 3 pies del cuerpo, como si hubieran sido dejadas a un lado tras el golpe fatal. Laura lo estudió durante un largo momento, señalando la forma en que la sangre comenzaba a coagular, antes de ponerse de pie con expresión preocupada. Cuando llegó el doctor Haydock, seguido en breve por el inspector Slack, se sumó el inevitable aire solemne que tales eventos atraen en aldeas pequeñas. El sol casi se había puesto, y la oficina de correos, que había comenzado el día en perfecto orden, ahora era el centro del crimen más impactante de ese Temariz en memoria viva. ¿Tiempo de muerte?, preguntó el inspector Slack a Bruskley, mientras el doctor Haydock completaba su examen preliminar. «En algún momento entre las 5 y las 7, respondió el médico, enderezando la espalda con una mueca. La fractura del cráneo fue masiva, la muerte habría sido instantánea. Entre la pequeña multitud que se había reunido, la señorita Jane Marple permanecía en silencio cerca de la ventana, sus suaves ojos azules tomando cada detalle de la escena, con la misma atención cuidadosa que habría dedicado a un trabajo de aguja particularmente desafiante. No dijo nada, pero sus dedos jugueteaban inconscientemente con el hilo en su bolsa de punto. La tarde pacífica en ese Temeri me había llegado a un final violento. El sol de la mañana apenas iluminaba los olmos que rodeaban a Santa María cuando el señor Simmons llegó a la oficina de correos en un estado de considerable agitación. El abogado de Downsire no era un hombre dado al dramatismo, después de haber pasado la mayor parte de 30 años lidiando con las realidades mundanas de las voluntades, las transferencias de propiedad y la ocasional disputa de límites. Sin embargo, hoy su comportamiento normalmente compuesto había dado paso a algo cercano al pánico. El inspector Slack, que había regresado temprano para continuar su investigación, levantó la vista de los documentos dispersos de Basil Fenner con irritación apenas contenida. El inspector era un hombre que prefería que sus misterios se desarrollaran de manera ordenada, y la llegada de un abogado visiblemente angustiado a las 7 de la mañana no encajaba en sus planes. «Señor Simmons, ¿no es cierto?», dijo Slack, con esa nota particular de paciencia forzada que sugería que su tematutino había sido insuficiente. «Más bien para realizar negocios, ¿no diría?». Simmons se agarró el maletín de cuero con fuerza, los nudillos blancos, su apariencia normalmente inmaculada mostrando signos de apresurado descuido. Su capa estaba abotonada incorrectamente, y sus bigotes, generalmente perfectamente arreglados, llevaban los signos reveladores de un hombre que se había olvidado de mirarse en el espejo al afeitarse. «Inspector, debo hablar con usted de inmediato». «Algo bastante imposible ha ocurrido», dijo Simmons, mientras abría el maletín con manos ligeramente temblorosas. Sacó un sobre con el cuidado reverente que uno podría reservar para un explosivo peligroso. El papel era de buena calidad, color crema, con una ligera marca de agua, dirigido en una mano distintiva y puntiaguda a nuestro abogado de Simmons, Esakian Downsire. «Bueno», exigió Slack, «¿qué urgencia puede tener una carta?». «Inspector, esta carta es de Basil Fenner». La voz de Simmons cayó a un susurro apenas audible. «Fue enviada anoche y matasellada a las 7:42». La importancia de esta declaración tardó un momento en penetrar la conciencia del inspector. Cuando lo hizo, su expresión cambió de irritación a atención.
Enviada anoche, pero Fenner estaba muerto a las 5:20. Precisamente, dijo Simmons, colocando el sobre en el mostrador con el cuidado de un hombre que maneja una reliquia sagrada. Lo que hace que esta carta sea prácticamente imposible. La señorita Marple, que había llegado temprano para ofrecer algo de consuelo al pobre Edwin Pratt, se acercó para examinar el sobre. Sus suaves ojos azules estudiaron el matasellos con la misma atención que habría dedicado a un patrón complejo en su tejido. ¿Podemos ver el contenido, señor Simmons?, preguntó suavemente. Con renuencia obvia, el abogado retiró una hoja de papel del sobre. El mensaje era breve, escrito con la misma mano puntiaguda que la dirección. Querido Simmons, si algo me llegara, mire a Dora Pique. Sus amenazas hoy fueron explícitas y presenciadas. Temo por mi seguridad. Basil Fenner. El silencio que siguió se rompió solo por el tic-tac constante del reloj de la oficina de correos y el sonido lejano del jardinero de la señora Bantry comenzando sus labores matutinas. El inspector Slack fue el primero en hablar. Bueno, eso lo resuelve entonces. El hombre debió haber salido después de que la señorita Pique lo dejara, envió la carta en el camino de regreso, y luego regresó para encontrarse con su asesino. Pero Edwin Pratt habló nerviosamente desde detrás del mostrador, donde había estado clasificando el correo de la mañana. Eso no es posible. Quiero decir, si el señor Fenner hubiera salido después de que la señorita Pique se fue, alguien lo habría visto. La calle principal no está tan vacía a esa hora, y la señora Henderson y su hija simplemente salían de la tienda de té, mientras el joven señor Collins paseaba a su perro por la iglesia. Alguien lo habría notado. La señorita Marple asintió pensativamente. Un muy buen punto, Edwin. Dime, inspector, ¿qué buzón habría usado el señor Fenner? ¿Importa? Oh, podría, respondió la señorita Marple suavemente. Verá, si sabemos dónde se publicó la carta, podríamos entender mejor cuándo. El señor Laura, que había estado escuchando este intercambio con tensa atención, aclaró la garganta. Si puedo, señorita Marple, solo habría una opción lógica. Nuestra caja de buzón aquí tiene la recolección de tarifas tardías, que funciona hasta las 6:15. Después de eso, la caja principal de la iglesia tiene colecciones a las 8:30 y 11. Dado el matasellos de las 7:42, seguramente habría ido a nuestra caja de tarifas tardías. Qué conveniente, murmuró la señorita Marple, aunque si se refería al sistema postal o a otra cosa completamente diferente no estaba claro. El inspector Slack comenzó a caminar de un lado a otro, un hábito que invariablemente acompañaba sus intentos de razonamiento deductivo. Entonces Fenner escribe la carta, la deposita en el buzón de tarifas tardías antes de las 6:15, regresa a casa y luego se encuentra con su asesino. El tiempo funciona perfectamente. Excepto, dijo una voz desde la puerta, que la señorita Pique dejó al señor Fenner a las 5:20, y que 3 clientes la vieron hacerlo. Todos los ojos se volvieron hacia Dora Pique, de pie en la puerta, su rostro pálido pero decidido. Llevaba el mismo abrigo de lana marrón que había usado la tarde anterior, pero hoy parecía colgar más libremente, como si los eventos del día la hubieran disminuido de alguna manera. Apenas podía dormir, inspector, como se imaginará, dijo Dora, con voz firme pero ligeramente temblorosa. Cuando vi al señor Simmons llegar apresuradamente, pensé que tal vez, su voz se detuvo al notar la carta abierta en el mostrador. ¿Qué es eso? ¿Una carta del difunto? Slack respondió sin rodeos. En ella se menciona específicamente tus amenazas. La cara de Dora Pique se volvió blanca y luego se sonrojó de rojo brillante. ¿Mis amenazas? Inspector, es posible que haya hablado bruscamente sobre el aumento de la renta, pero apenas lo llamaría amenazante. Y en cuanto a publicar cartas, dejé al señor Fenner precisamente a las 5:20. La señora Henderson puede confirmarlo, al igual que la señora Davis y el señor Collins. Los tres estaban en mi tienda tomando su té de la tarde. Entonces, ¿cómo explicas esto?, preguntó Slack, sosteniendo la carta. No puedo explicarlo, inspector, dijo Dora Pique con voz firme. Es imposible. El señor Fenner estaba vivo y bien cuando lo dejé, y volví directamente a mi tienda, donde permanecí hasta la hora de cierre, a las 6. 3 clientes pueden garantizar mi presencia. La señorita Marple había estado estudiando el sobre con creciente interés durante todo el intercambio. Ahora levantó la vista, con esa expresión particular de investigación educada que quienes la conocían bien reconocían como significativa. Señor Laura, ¿puedo preguntar sobre la recolección de tarifas tardías? Usted mencionó que opera hasta las 6:15. Eso es correcto, señorita Marple, respondió.
Es un servicio que brindamos a quienes pierden los horarios de recolección regulares. La ranura está dentro de la oficina, y personalmente recojo esas cartas al cierre. ¿Y ayer por la noche, recogiste las cartas de tarifa tardía tú mismo? Preguntó la señorita Marple. Por supuesto. Edwin aquí tiene, digamos, cierta tendencia a, su manejo del sello de cancelación a veces carece de precisión. Prefiero administrar las colecciones nocturnas. Edwin se sonrojó ante el comentario, pero no dijo nada. La señorita Marple notó, sin embargo, que las manos del joven comenzaron a temblar ligeramente mientras clasificaba el correo de la mañana. Y las cartas van directamente a Don Sire para su procesamiento, continuó Laura. En la bolsa de correo nocturna, sí, el matasello se aplicaría allí durante la clasificación. El inspector Slack asintió con satisfacción. Ahí lo tienes. Fenner publicó la carta en la ranura de tarifa tardía antes de las 6:15. Fue a Don Sire en la bolsa de la noche y fue asesinado a las 7:42 durante la clasificación. La línea de tiempo funciona perfectamente. Pero la voz de la inspectora Dora Pique aumentó con desesperación. Te digo que lo dejé a las 5:20, y los testigos me vieron regresar directamente a mi tienda. Si el señor Fenner publicó esa carta, lo hizo después de dejarlo. Pero entonces, ¿quién lo mató? ¿Y por qué escribiría tal cosa sobre mí? La señorita Marple continuó estudiando el sobre, entregándolo en sus manos con el cuidado de alguien que examina un trabajo de aguja particularmente intrincado. El matasellos es bastante claro, señaló, aunque algo en él me resulta extraño. Señorita Pique, dijo suavemente, cuando dejaste al señor Fenner ayer, ¿estaba solo? Muy solo, señorita Marple, respondió Dora. Estaba sentado en su escritorio, escribiendo en su caja de despacho. Apenas levantó la vista cuando me fui. ¿Escribiendo? Insistió la señorita Marple. Oh, sí, afirmó Dora. Tenía su bolígrafo en la mano y tomaba notas cuidadosamente. Siempre fue meticuloso con los registros, era el señor Fenner. El inspector Slack hizo una nota rápida en su libro. Bueno, eso explica cómo pudo escribir la carta. Probablemente la compuso inmediatamente después de su discusión. Pero, inspector, se aventuró Edwin nerviosamente, si puedo decirlo, hay algo bastante extraño en ese matasellos. Todos los ojos se volvieron hacia el joven Pratt, que se sonrió bajo la repentina atención. ¿Qué quiere decir? Exigió Slack. Bueno, señor, es solo que el matasellos parece, quiero decir, si lo sostienes a la luz. Su voz se quedó baja bajo la aguda mirada de Laura. La señorita Marple sonrió alentadoramente. Por favor, Edwin, ¿qué notaste? Probablemente no sea nada, señorita Marple, pero el matasellos parece haber sido golpeado 2 veces. Hay una impresión más débil justo al lado de la clara, como si alguien hubiera probado el sello primero. El señor Laura se aclaró la garganta irritadamente. En realidad, Pratt, estás viendo cosas. La oficina de Don Sire usa la máquina para aplicar matasellos, aunque la goma de la aleta lleva un aroma peculiar y débil que me recuerda a algo que no puedo identificar, murmuró, sin explicar del todo lo fascinante que le parecía. Fenner escribe la carta después de su confrontación con la señorita Pique, la publica antes de las 6:15 y regresa a casa para encontrarse con su asesino. La carta nos señala directamente a nuestro sospechoso. La cara de Dora Pique se arrugó, podría haberse desplomado, pero Edwin rápidamente le ofreció una silla. Inspector, susurró, te lo juro, nunca habría dañado al señor Fenner. Palabras agudas sobre el alquiler, sí, pero asesinato, nunca. La señorita Marple dobló el sobre cuidadosamente y se lo devolvió al señor Simmons. Una situación muy desconcertante, dijo suavemente. Cartas publicadas después de la muerte. Asesinatos que cuentan historias imposibles. Uno casi podría pensar que alguien está jugando un juego muy elaborado. El inspector Slack ya comenzaba a alcanzar sus esposas. La señorita Marple siempre había descubierto que las verdades más reveladoras residían en los detalles más pequeños, esos fragmentos que otros podrían descartar como insignificantes. Fue esta filosofía la que la llevó a examinar la misteriosa carta con suma atención. El señor Simmons, claramente reacio a separarse de lo que consideraba evidencia crucial, entregó el sobre con ansiedad visible, observando cómo la señorita Marple se acomodaba en la silla que Edwin había dispuesto cuidadosamente, ajustando sus gafas con la precisión de alguien que enhebra una aguja fina. Tal papel interesante, murmuró, sosteniendo el sobre para atrapar la luz de la mañana. Buena calidad, con esa hermosa marca de agua. El señor Fenner siempre apreciaba la buena papelería. El señor Laura,
que había estado ordenando su mostrador con vigor innecesario, se detuvo. De hecho, señorita Marple, Fenner era muy particular sobre sus materiales de correspondencia. Compraba su papel de escritura en Harrods, si recuerdo correctamente. La señorita Marple asintió distraídamente, concentrada por completo en el sobre en sus manos. Lo sostuvo lentamente, examinando cada aspecto con el cuidado metódico de alguien acostumbrado a detectar las imperfecciones más pequeñas en patrones complejos. «Qué curioso», dijo después de un momento, acercando el sobre a su nariz. «El colgajo tiene un aroma inusual». Edwin levantó la vista de su clasificación, interesado. «¿Enviado, señorita Marple?» «Sí», dijo ella. Débilmente dulce, con un toque de algo picante, algo como clavo. Ella miró alrededor de la pequeña oficina. «Dime, ¿alguien aquí colecciona sellos como pasatiempo? ¿Recolectando tal vez?» La pregunta parecía inocente, pero la señorita Marple había notado el ligero endurecimiento de la postura del señor Laura, la forma en que sus manos detuvieron la disposición metódica de las formas postales. «Supongo un poco», admitió Laura tras dudar un momento. «Nada serio, solo un leve interés en la historia postal». «Qué fascinante. ¿Se usa algún material especial en su recolección? Aceites, tal vez, para eliminar sellos de sobres?» «Ocasionalmente», dijo Laura, con un tono notablemente más frío. «A veces se emplea aceite de clavo para suavizar la goma sin dañar el sello. Es una técnica estándar entre coleccionistas». «Por supuesto que lo es», asintió la señorita Marple. «Qué interesante que este sobre tenga ese aroma». Ella lo colocó con cuidado y buscó la hoja de papel que contenía. El mensaje en sí era breve, pero la señorita Marple lo estudió con la misma intensa concentración que había dedicado al sobre. «Señor Simmons, ¿podría preguntar qué tipo de pluma solía usar el señor Fenner para su correspondencia?» El abogado parecía perplejo. «Su correspondencia. Bueno, no presté especial atención, pero creo que prefería pluma fuente. Bastante anticuada en ese sentido. Albahaca, podría decirse». A menudo mencionaba su aversión a los instrumentos de escritura modernos. La señorita Marple asintió pensativamente. «Sí, eso sería consistente con mi observación de su carácter, un hombre de hábitos tradicionales». Ella acercó la carta a la luz. «Qué extraño. Entonces esta carta debe estar escrita con bolígrafo». El señor Laura se acercó, su interés profesional aparentemente despertado. «¿Está seguro, señorita Marple?» «Oh, sí, bastante segura», respondió ella. «El flujo de tinta es completamente diferente al de una pluma fuente, ya ves, mucho más consistente, sin las ligeras variaciones en el peso de la línea que uno espera de una punta propia». Ella sonrió suavemente a la pequeña reunión. «Uno aprende a notar tales cosas cuando se pasa tanto tiempo con el trabajo de aguja como yo. La calidad de una línea cuenta su propia historia». Edwin se aclaró la garganta nerviosamente. «Mendigando su perdón, señorita Marple, ¿pero podría eso simplemente significar que la pluma fuente del señor Fenner se había secado? Quizás se vio obligado a usar lo que estaba a mano». «Una sugerencia muy razonable, Edwin», asintió ella. «Sin embargo, si examinamos el cuadro de despacho del señor Fenner». La señorita Marple hizo un gesto hacia la colección de documentos que el inspector Slack había dejado en el mostrador, aparentemente considerados sin importancia para su investigación inmediata. «¿Puedo?» El señor Simmons asintió con su consentimiento, y la señorita Marple comenzó a clasificar las notas y correspondencia cuidadosamente organizadas del hombre fallecido. Cada artículo estaba escrito en la misma mano precisa, pero la tinta contaba una historia diferente de la misteriosa carta. Observó la tinta de la pluma fuente negra azulada, sosteniendo varias hojas para comparar. Cada documento, sin excepción, mostraba cómo la tinta se extendía ligeramente en ciertas letras, creando ese efecto característico de pluma fuente en buen papel. Ella dejó los papeles y recogió la carta sospechosa una vez más. «Esto, por el contrario», murmuró, «muestra las líneas afiladas y uniformes de la tinta de bolígrafo, bastante diferente y claramente inconsistente con los hábitos usuales del señor Fenner». El señor Laura se había vuelto cada vez más serio durante este examen, su delgada cara mostrando la tensión de un hombre cuyos cuidadosos planes estaban siendo examinados inesperadamente. «Señorita Marple», dijo extensamente, «¿seguramente no está sugiriendo que esta carta no fue escrita por el señor Fenner? La escritura a mano es claramente suya». «Oh, no hago ninguna sugerencia, señor Laura», respondió ella con suavidad. «Simplemente observo».
La señorita Marple dobló cuidadosamente la carta a lo largo de sus pliegues originales. Debo decir, hay algo bastante interesante en este pliegue, comentó, pasando su dedo ligeramente por él y luego examinando la punta con atención de científica. Con precisión, se nota el rastro de papel secado junto a la tinta. Laura permaneció muy quieto, sus manos agarrando el borde del mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Señorita Marple, dijo lentamente el señor Simmons, ¿está sugiriendo que esta carta no fue escrita en el escritorio del señor Fenner? No sugiero nada, querido señor Simmons, dijo ella con calma. Simplemente observo. Un sobre que huele a aceite de clavo, comúnmente usado por coleccionistas de sellos, una carta escrita con tinta de bolígrafo por un hombre que detestaba tales implementos, un pliegue que lleva rastros de papel secado y lijado. Tal vez cosas pequeñas, pero tomadas en conjunto. Sugieren que esta carta no fue escrita donde nos han dicho que fue escrita, dijo lentamente Edwin, comprensión comenzando a iluminar su rostro joven. Tienes una mente rápida, dijo la señorita Marple con aprobación. Edwin estaba a punto de abrir la puerta lateral hacia su oficina privada, pero la siguiente palabra de Marple lo detuvo en seco. Casi como si se hubiera aplicado un cuidado especial, observando la leve impresión que Edwin había notado en el sobre. Su rostro mostraba la expresión de un hombre caminando sobre hielo muy delgado. Las circunstancias que nos han dicho, simplemente noto ciertas inconsistencias, cosas pequeñas, para estar seguros, pero a veces, los detalles más diminutos revelan las verdades más significativas. Ella recogió el sobre una vez más, manejándolo con el cuidado reverente de alguien que examina una pieza particularmente delicada de encaje antiguo. Sosteniéndolo en la ventana, donde la luz de la mañana era más fuerte, ajustó sus gafas y miró estrechamente el matasellos. Edwin, observaste algo bastante interesante sobre esta marca de cancelación, continuó pensativamente. Parece una doble impresión. ¿Puedo pedirte que mires esto más de cerca, querido chico? Edwin se acercó con renuencia, consciente de que su observación anterior había tocado algún nervio, pero su honestidad natural lo obligó a examinar el sobre. Sí, señorita Marple, dijo tras un momento de estudio. Si lo sostienes para atrapar la luz en el ángulo correcto, puedes ver una marca más débil del matasellos principal. Es como si el sello se aplicara 2 veces. La señorita Marple asintió con satisfacción. En efecto. ¿Y qué diría sobre el posicionamiento de estas 2 impresiones? Preguntó. Edwin entrecerró los ojos en el sobre, su rostro joven fruncido con concentración. Bueno, la más débil parece estar un poco a la izquierda de la clara, casi como si alguien hubiera probado la posición primero, luego la aplicó nuevamente para hacerlo correctamente. Una observación muy astuta, Edwin, dijo la señorita Marple cálidamente. Ahora, señor Laura, usted mencionó que las cartas publicadas en la caja de tarifas tardías van a Don Sire para la cancelación de la máquina. ¿Tal máquina produciría este tipo de doble impresión? La garganta del señor Laura trabajó convulsivamente antes de responder. Bueno, como mencioné anteriormente, a veces las cartas cambian ligeramente en la maquinaria. No es completamente raro ver ligeras variaciones en las marcas de cancelación. Pero esto no es un cambio, ¿verdad? La voz de la señorita Marple permaneció agradablemente conversacional, aunque sus suaves ojos azules hicieron que Edwin retrocediera ligeramente. Esto parece ser 2 aplicaciones deliberadas de una cancelación manual, con la segunda posicionada con más cuidado que la primera. El silencio que siguió fue profundo. Afuera, St. Mary continuaba con su negocio matutino, pero dentro de la oficina de correos parecía haberse detenido por completo. Señorita Marple, dijo lentamente el señor Simmons, ¿está sugiriendo que este matasello se aplicó aquí, en lugar de en la oficina de clasificación de abajo? No estoy sugiriendo nada, querido señor Simmons, replicó ella, pero tengo curiosidad por el dado cancelador que se habría utilizado aquí ayer por la noche. ¿Podríamos examinarlo? El señor Laura permaneció inmóvil, como una estatua junto a su escritorio. Fue Edwin quien finalmente dio un paso adelante, su rostro pálido pero decidido. El dado cancelador se mantiene en el cajón aquí, señorita Marple, dijo, abriendo el cajón del escritorio con manos que temblaban ligeramente. El señor Laura siempre lo mantiene adecuadamente. Retiró un tablón de metal, el dado circular con las marcas distintivas que crearían el matasellos. La señorita Marple lo examinó con la misma atención cuidadosa que había dedicado al sobre. ¡Qué interesante!, murmuró. El dado muestra un uso reciente, ¿no? Todavía hay un rastro de tinta en los recovecos más profundos de las letras. Bueno, naturalmente, dijo Laura, con voz algo tensa.
Lo usé para las cancelaciones de la noche ayer, como es mi práctica habitual. Por supuesto que lo hizo, asintió agradablemente la señorita Marple, y estoy segura de que lo aplicó con su precisión habitual. Dime, Edwin, preguntó la señorita Marple, con suavidad y curiosidad, en su experiencia, ¿el señor Laura generalmente requiere más de un intento para lograr una clara marca de cancelación? Edwin miró nerviosamente entre la señorita Marple y su superior. Bueno, no, señorita Marple. El señor Laura es muy hábil con un dado de mano. A menudo critica mis propios intentos porque no son tan limpios ni precisos como los suyos. De hecho, murmuró la señorita Marple con una sonrisa leve. Por lo tanto, sería bastante inusual que el señor Laura necesitara un intento de práctica antes de lograr la impresión clara final que vemos en este sobre. Las implicaciones de esta observación colgaban en el aire como una presencia tangible. El señor Laura comenzó a palidecer, y su agarre en el borde del escritorio se apretó hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Señorita Marple, dijo con voz cuidadosamente controlada, creo que está leyendo demasiado en lo que son simplemente variaciones normales que uno encuentra en el procesamiento postal. La carta salió en el bolso de noche de ayer, se procesó en Downsire durante la clasificación de la noche y lleva el matasellos apropiado. Todo es perfectamente regular. Oh, estoy segura de que lo es, respondió la señorita Marple con esa sonrisa particular que quienes la conocían aprendieron a reconocer como indicio de concentración profunda. Aunque confieso que estoy desconcertada por un pequeño detalle. Ella devolvió su atención al sobre, estudiando el matasellos con intensidad renovada. La marca de tiempo muestra 7:42, lo que sería consistente con la clasificación nocturna en Downsire, pero la rueda de fecha muestra la fecha de ayer, no la de hoy. Si esta carta hubiera pasado por el proceso normal de clasificación nocturna, ¿no se esperaría que llevara la fecha de hoy? Edwin parpadeó, sorprendido. ¿Por qué sí, señorita Marple? La clasificación de la noche comienza después de la medianoche, por lo que las cartas procesadas llevan la fecha del nuevo día. Una carta matasellada a las 7:42 tendría que haber sido procesada ayer por la noche, antes de que comenzara la clasificación nocturna, concluyó la señorita Marple suavemente. Lo que significaría que fue cancelada aquí durante el periodo de recolección de la noche regular. La cara del señor Lurmer había adquirido un tono gris alarmante. La oficina de Downsire a veces se retrasa, dijo con voz medida. Quizás todavía estaban procesando la fecha de ayer cuando llegó esta carta. Tal vez, aceptó la señorita Marple. Aunque, combinada con esta doble impresión, el posicionamiento cuidadoso y el resultado inusualmente claro, uno podría comenzar a formarse conclusiones bastante diferentes sobre cuándo y dónde se aplicó este matasellos. Ella dobló el sobre cuidadosamente y se lo devolvió al señor Simmons, quien lo aceptó con la expresión de un hombre que maneja algo que podría explotar en cualquier momento. Pequeños detalles, dijo la señorita Marple, conversacionalmente, pero parecen contar su propia historia, ¿no? Una historia que sugiere que esta carta nunca salió de St. Mary en absoluto, sino que fue procesada aquí mismo, con cuidado considerable, para crear la impresión de que había sido publicada y procesada de acuerdo con el horario normal. Edwin permaneció muy quieto, su rostro mostrando la comprensión de alguien que comienza a descifrar un rompecabezas complejo. Susurró. ¿Está diciendo que alguien creó deliberadamente un falso matasellos para que pareciera que el señor Fenner había publicado esta carta después de que ya estaba muerto? La sonrisa de la señorita Marple era tranquila, pero sabia. Estoy diciendo, querido Edwin, que a veces la verdad se esconde en los detalles más pequeños, esperando a alguien con suficiente paciencia para notarlos. La revelación sobre el matasellos había creado una atmósfera de tensión considerable en la oficina de correos, pero la señorita Marple no había terminado su examen. Había devuelto el sobre al señor Simmons, pero su atención ahora se centraba en algo completamente distinto, algo que había estado molestando su conciencia desde que vio la misteriosa carta por primera vez. Señor Simmons, dijo suavemente, ¿podría examinar el sello en sí, solo por un momento? El abogado, claramente desconcertado, devolvió el sobre sin protesta. La señorita Marple lo sostuvo a la luz una vez más, enfocándose completamente en el sello de 2 chelines y 6 peniques colocado en la esquina superior derecha. ¡Qué curioso!, murmuró después de un momento de estudio. Edwin, querido chico, tienes ojos jóvenes. ¿Podrías mirar este sello y decirme qué ves? Edwin se acercó, visiblemente nervioso, consciente de que cada observación agregaba otra pieza a un rompecabezas cada vez más inquietante. Parece un sello perfectamente ordinario, señorita Marple, dijo tras un cuidadoso examen. 2 chelines y 6 peniques, correctamente fijado. Mira más de cerca,
Querido, instruyó ella. Sosténlo contra la luz. Edwin obedeció, entrecerrando los ojos, concentrado como alguien que intenta descifrar letras diminutas. Tras un momento, su expresión cambió. Oh, hay pequeños agujeros, señorita Marple. Pequeños pinchazos, dispuestos en un patrón. Forman letras, H y L, creo. La señorita Marple asintió con satisfacción. De hecho, lo hacen. Es un perfil, como se llama. Señor Laura, tal vez podría explicarle al señor Simmons lo que representa un perfil. El señor Laura, cada vez más pálido durante el intercambio, se aclaró la garganta con evidente renuencia. Un perfil es una medida de seguridad, dijo, voz controlada. Las empresas perforan sus iniciales en los sellos para evitar que los empleados los roben. Hace que los sellos no tengan valor para cualquiera que no sea el propietario legítimo. ¡Qué práctico!, observó la señorita Marple. Y estas iniciales, HL, representarían. Hubo una larga pausa antes de que Laura respondiera. Hugh Laura, dijo en voz baja. Sus sellos comerciales. En otras palabras, continuó la señorita Marple, agradablemente, qué interesante que tal sello aparezca en lo que supuestamente es una carta privada del señor Fenner a su abogado. Edwin había estado siguiendo este intercambio con creciente comprensión, y ahora habló con el coraje de quien finalmente comprende la magnitud de lo que estaba presenciando. Pero, señorita Marple, eso no puede ser correcto. El señor Fenner fue muy particular con su correspondencia, siempre usaba sus propios sellos y nunca habría utilizado un sello comercial en una carta privada. Consideraba tales cosas inapropiadas. ¿Él realmente?, preguntó la señorita Marple, alentadoramente. ¿Y cómo sabrías esto, Edwin? Bueno, señorita Marple, el señor Fenner a menudo venía a comprar sellos y era muy específico sobre obtenerlos limpios, sin ninguna marca o perforación más allá de los bordes estándar. Una vez devolvió una hoja porque un sello tenía una pequeña lágrima, diciendo que se reflejaría mal en su correspondencia. La señorita Marple volvió su mirada leve al señor Laura. Entonces tenemos un hombre que fue extremadamente particular sobre la calidad de sus sellos, supuestamente usando un sello comercial marcado para su última carta urgente a su abogado. Más bien fuera de lugar, ¿no lo dirías? Las manos del señor Lurmer comenzaron a temblar ligeramente mientras reorganizaba los papeles en su mostrador. Quizás estaba apurado, quizás simplemente tomó el primer sello que encontró de su suministro comercial. El tono de la señorita Marple se mantuvo conversacional, pero había algo en sus ojos que hizo retroceder incluso a Edwin ligeramente. Dime, señor Laura, preguntó la señorita Marple, con suavidad y curiosidad, ¿practica la venta de sus sellos de marca a los clientes? Ciertamente no, respondió Laura rápidamente, con firmeza. El objetivo de un perfil es evitar el uso no autorizado. Nunca vendería tales sellos al público. Por supuesto que no lo haría, estuvo de acuerdo la señorita Marple, con esa leve sonrisa que indicaba reflexión. Lo que hace que sea bastante difícil explicar cómo el señor Fenner llegó a poseer uno, ¿no? A menos que, por supuesto, alguien con acceso a su suministro comercial se lo proporcionara. El silencio que siguió a esta observación se rompió solo por el constante tic-tac del reloj de la oficina de correos, y por el sonido lejano del auto de la señora Bantry, estacionándose fuera de la tienda Draper. El señor Simmons, que había estado escuchando con la expresión de un hombre que contempla el colapso de un edificio cuidadosamente construido ante sus ojos, finalmente encontró la voz. Señorita Marple, si entiendo correctamente, ¿está sugiriendo que este sello solo podría provenir del suministro comercial del señor Lurmer? No sugiero nada definitivo, querido señor Simmons, respondió la señorita Marple, con tono suave y observador. Simplemente observo que la evidencia parece señalar en esa dirección. La señorita Marple dobló sus manos en su regazo, con el aire de alguien que ha completado un crucigrama particularmente desafiante. Una carta privada, con un sello comercial, escrita con tinta inapropiada, doblada sobre papel que recogió arena del papel transparente que el supuesto autor no usó, y cancelada con lo que parece ser un matasellos de mano local, en lugar del matasellos mecánico de Don Cire. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de estas observaciones acumuladas se asentara sobre la pequeña reunión. Tomados individualmente, cada uno de estos detalles podría tener una explicación inocente, dijo, con un gesto leve, pero tomados en conjunto. Sacudió la cabeza con aparente arrepentimiento. Bueno, parecen contar una historia bastante diferente de la que inicialmente se nos pidió que creyéramos. Edwin había estado escuchando cada palabra con creciente intensidad,
y ahora estalló con la pasión de la juventud que enfrenta la injusticia. Señorita Marple, ¿está diciendo que esta carta es una fabricación completa? ¿Que alguien la creó para que pareciera que el señor Fenner había acusado a la señorita Pique de amenazarlo? Estoy diciendo, querido Edwin, respondió la señorita Marple con calma, pero con firmeza, que la evidencia física sugiere que esta carta no se creó bajo las circunstancias que nos dijeron. El señor Laura se detuvo con la mano sobre la manija de la puerta, sus hombros hundidos como si cargara un gran peso. Por un momento parecía que podría retirarse, pero luego se volvió para enfrentar a la pequeña reunión, su rostro reflejando la realización de un hombre que ha llegado al final de un largo y difícil camino. Tal vez, dijo en voz baja, deberíamos esperar a que el inspector Holgazone regrese. Este asunto se ha vuelto bastante más complicado de lo inicialmente previsto. La sonrisa de la señorita Marple, suave y segura, irradiaba satisfacción tranquila. Sí, dijo suavemente, prefiero pensar que lo ha hecho. En ese momento, la señora Clement llegó a la oficina de correos, con su comportamiento alegre habitual y un pequeño paquete envuelto en papel marrón, proporcionando un descanso momentáneo de la atmósfera cada vez más tensa. La esposa del vicario entró con la rapidez y eficiencia de quien maneja deberes parroquiales y asuntos de la aldea con igual competencia. Buenos días, señor Laura. Saludó animadamente, ajena al silencio cargado que había precedido su llegada. Espero no interrumpir nada importante. Solo he venido a publicar este pequeño paquete para mi hermana en Bath. La señorita Marple se volvió hacia ella con esa suave sonrisa que los residentes de Santa María habían aprendido a reconocer. Buenos días, querida señora Clement. Qué afortunado que haya llegado justo ahora. Me pregunto, ¿podría preguntarle sobre algo de anoche? La señora Clement depositó su paquete en el mostrador y la miró con curiosidad. ¿Anoche? ¿A qué se refiere, Jane? Creo que publicó algo aquí ayer, ¿no? Alrededor del tiempo del té, tal vez. Oh, sí, de hecho lo hice, dijo la señora Clement, su rostro iluminado por el recuerdo. La tarjeta de cumpleaños de mi sobrina. Tenía intención de enviarla toda la semana y de repente me di cuenta de que casi me pierdo la fecha límite. Me apresuré aquí en el último momento. La señorita Marple asintió, alentadora. ¿Y recuerda la hora con claridad? Oh, sí, con bastante claridad, respondió la señora Clement. Eran las 10:06 según el reloj de la iglesia. Recuerdo porque estaba preocupada por perder la recolección de tarifas tardías. Edwin levantó la vista con repentino interés. 10:06. ¿Está bastante segura, señora Clement? Absolutamente segura, querido chico, dijo ella. Utilicé la ranura de tarifa tardía, por supuesto, la que está dentro de la oficina aquí. Hizo un gesto hacia una pequeña ranura de latón integrada en el mostrador. El señor Laura muy amablemente me permitió pasarla justo antes de que cerrara para la noche. Los ojos de la señorita Marple adquirieron ese brillo particular, reconocible por quienes la conocían. ¿La ranura de tarifa tardía, dijiste, dentro de la oficina? Sí, eso es correcto, asintió la señora Clement. Es un servicio tan conveniente, realmente, para aquellos de nosotros con horarios perpetuamente ocupados. Creo que fui la última cliente del día. El señor Laura, que había estado inmóvil junto a la puerta durante este intercambio, finalmente habló. Sí, la señora Clement fue de hecho mi último cliente. Cerré el mostrador inmediatamente después de que ella se fue. ¿A qué hora? Preguntó la señorita Marple, suavemente. A las 6:15, como siempre, respondió él. Edwin dio un paso adelante, con la ansiedad de quien acaba de hacer una conexión importante. Señorita Marple, si la señora Clement publicó su tarjeta a las 10:06 y la oficina cerró a las 6:15, entonces nadie más podría haber usado la ranura de tarifa tardía después de eso, ¿verdad? Una observación muy astuta, Edwin, dijo la señorita Marple, aprobando calurosamente. Y estaría en condiciones de saber si alguien intentó usar la caja de tarifas externas después de la colección final. Oh, sí, señorita Marple, respondió la señora Clement. Fui responsable de asegurar el edificio después de que el señor Laura se fue. La caja de tarifa externa tenía su colección final a las 6:15, y la revisé personalmente antes de encerrarme. Estaba bastante vacía. La señora Clement miró de uno a otro con creciente desconcierto. Lo siento, pero me temo que no lo sigo. ¿Hay algún significado en el momento de las colecciones de ayer? El señor Simmons se aclaró la garganta, levantando el sobre que había causado tanta consternación. Señora Clement,
esta carta llegó a mi despacho a las 7:42 de ayer por la noche. Supuestamente fue publicada por el señor Fenner después de su encuentro con la señorita Pique. Pero eso es imposible, exclamó la señora Clement. El pobre señor Fenner fue encontrado muerto a las 10:05. ¿Cómo pudo haber publicado algo a las 7:42? Precisamente la pregunta que nos ha preocupado, observó la señorita Marple, con calma. Aunque creo que podemos estar comenzando a comprender la respuesta. Se dirigió al señor Laura, quien se había vuelto cada vez más pálido durante este intercambio. Dime, señor Laura, ¿mencionó usted personalmente que maneja el matasellos de la tarifa tardía, por la práctica con la cancelación de Edwin? Sí, respondió Laura con firmeza. Prefiero mantener el control de calidad durante todo el procesamiento nocturno. Y ayer por la noche, usted mismo recogió las cartas de recargos por retraso. Por supuesto. La señorita Marple asintió pensativa. Así que la tarjeta de cumpleaños de la señora Clement y cualquier otra carta en la ranura de recargos por retraso habrían pasado exclusivamente por sus manos. Es correcto, confirmó Laura. Y estas cartas luego se colocarían en la bolsa de noche para su transporte a Downsire, añadió la señorita Marple, con tono suave y reflexivo. Sí, por supuesto. La bolsa de noche que usted también prepara y sella personalmente, dijo Laura, con un leve titubeo antes de afirmar. Sí. El tono de la señorita Marple permaneció suave, pero sus ojos mostraban entusiasmo contenido. La señora Clement miraba de un rostro a otro con creciente alarma, mientras Edwin permanecía congelado, con un puñado de cartas temblorosas en sus dedos. Señorita Marple, dijo el señor Simmons lentamente, ¿está sugiriendo que esta carta se agregó a la bolsa de la noche después de que se completaron los procedimientos de recolección normales? Estoy sugiriendo que la evidencia parece señalar en esa dirección, respondió la señorita Marple con cuidado. Una carta que no podría haberse publicado a través de canales normales, con un matasellos que sugiere un procesamiento local en lugar de Downsire, escrita con materiales consistentes con esta oficina, en lugar del estudio del señor Fenner. Hizo una pausa, permitiendo que las implicaciones se asentaran sobre la pequeña reunión. Solo una persona tenía acceso a todos los materiales y procedimientos necesarios para crear tal engaño. El señor Laura comenzó a balancearse ligeramente, su rostro ahora pálido. Creo que necesito sentarme, dijo con voz temblorosa. Por supuesto, respondió la señorita Marple suavemente. Ha sido una mañana difícil para todos. Edwin, tal vez podría traerle un vaso de agua al señor Laura. Mientras Edwin se apresuraba, la señora Clement se inclinó hacia la señorita Marple, su voz convertida en un susurro preocupado. Jane, ¿estás diciendo que el señor Laura creó esta falsa carta? Pero, ¿por qué demonios haría tal cosa? La expresión de la señorita Marple fue triste pero firme. Me temo, querida señora Clement, que aún tenemos que descubrir el alcance total de lo que sucedió aquí ayer por la noche. Pero sospecho que antes de que este asunto se resuelva, descubriremos que el asesinato del señor Fenner no fue un acto aleatorio de violencia, como parecía al principio. El resto de la mañana pasó en un estado de tensión tenue. El señor Laura se retiró a su oficina, alegando la necesidad de atender asuntos postales urgentes, mientras Edwin continuaba con la eficiencia nerviosa de quien de repente se encuentra en el centro de eventos mucho más allá de su experiencia habitual. Más tarde, el sargento Lake llegó a la cabaña de la señorita Marple a las 11 de la noche. Su comportamiento generalmente sereno mostraba señales de considerable emoción. Hay algo sucediendo en la oficina de correos, anunció. La señorita Marple, sentada junto al fuego con su trabajo de aguja, colocó el bordado con eficiencia tranquila. De hecho, sargento Lake, ¿y qué podría ser eso? Edwin pasó de largo, observando con atención. Laura me dijo que estaría trabajando tarde en los libros en casa esta noche, dijo con ritmo rápido y propósito definido. A medianoche, la luz de la oficina se apagó y la puerta lateral se abrió con un suave crujido de bisagras que necesitaban aceite. El señor Laura emergió, moviéndose con sigilo cuidadoso, evitando ser detectado. En sus manos llevaba un pequeño paquete envuelto en papel marrón, que sujetaba con la intensidad de quien maneja algo de importancia considerable. ¿A dónde va?, susurró Edwin. Pronto tuvieron su respuesta. Laura se dirigió a la parte trasera del edificio, donde el pequeño patio de la oficina contenía el búnker de carbón y varias utilidades, y se acercó a lo que parecía ser un pequeño incinerador para quemar papel residual y desechos postales. La señorita Marple tocó ligeramente el brazo del sargento Lake. Ahora creo que sería un momento apropiado para su intervención oficial. El sargento avanzó con autoridad,
su voz clara en la quietud de la noche. Señor Laura, policía, me gustaría una palabra con usted. El efecto fue inmediato. Laura giró violentamente, casi dejando caer su paquete. Su rostro mostraba el terror de alguien atrapado en un acto de considerable culpa. Sargento Lake, solo estoy deshaciéndome de algunos formularios postales antiguos, mantenimiento rutinario, ¿entiende? Dijo, con voz temblorosa. A medianoche, señor, replicó Lake, cortésmente escéptico. Horas bastante inusuales para mantenimiento rutinario, ¿no le parece? La señorita Marple avanzó hacia el círculo de luz proyectado por la antorcha del sargento, su comportamiento sereno e inmutable. Buenas noches, señor Laura. Espero no interrumpir nada importante. La cara de Laura pasó por varios cambios rápidos antes de establecerse en una máscara de calma forzada. Señorita Marple, bastante tarde para estar afuera, ¿no? De hecho, respondió ella con suavidad. Pero entonces, lo mismo podría decirse de usted. Sus ojos se fijaron en el paquete en sus manos. Esa parece ser una colección sustancial de formularios antiguos. ¿Podríamos ver que requiere una eliminación urgente? Me temo que es un asunto postal oficial, señorita Marple. Documentos confidenciales, intervino el sargento Lake, su autoridad añadiendo peso a las palabras. Señor Laura, voy a tener que pedirle que me muestre el contenido de ese paquete, añadió. Estamos investigando un asesinato y cualquier actividad inusual debe ser examinada. Por un momento Laura pareció querer negarse, pero luego sus hombros cayeron, como alguien que finalmente ha llegado al final de un largo camino. Con manos temblorosas, desenvolvió el papel marrón para revelar su contenido. Edwin jadeó audiblemente al ver, a la luz de la antorcha, lo que contenía el paquete, varias tiras de material de montaje de sellos quemado, una pequeña botella de líquido transparente con olor a clavos, y una hoja de papel cubierta con intentos de práctica de la firma Fena en varios estilos. La señorita Marple examinó los elementos con satisfacción. Tiras de montaje de sellos, observó en silencio. Aceite de clavos para aflojar sellos de sus monturas, y hojas de práctica para forjar una firma. Herramientas del oficio, por así decirlo. El sargento Lake inspeccionó las manos de Laura a la luz de la antorcha. Hay algo negro debajo de las uñas, señor. Parece tinta y arena, agregó la señorita Marple, señalando las partículas que coincidían con el misterioso sobre. Edwin observaba la evidencia con ojos abiertos, viendo la confirmación final de sus sospechas. Señor Laura, dijo en voz baja. Creó esa carta, ¿no? Mató al señor Fenner y luego trató de hacer que pareciera que la señorita Pique lo había amenazado. Laura cerró los ojos con dolor. No entienden, susurró. Ninguno de ustedes entiende lo que iba a hacer. La voz de la señorita Marple fue gentil, pero inexorable. Quizás, señor Laura, es hora de que nos ayude a comprender. La verdad tiene una forma de emerger, y sospecho que le resultará un alivio finalmente decirla. El aire de la medianoche estaba frío y quieto alrededor de ellos, mientras Hugh Laura comenzaba la confesión que finalmente revelaría toda la extensión de lo sucedido en la tranquila oficina de correos de St. Mary Me. El pequeño grupo se había mudado dentro de la oficina de correos, donde el sargento Lake había insistido en realizar un examen exhaustivo de las instalaciones antes de permitir que el señor Laura hiciera su declaración. Las luces eléctricas arrojaban sombras duras a través del mostrador familiar y las áreas de clasificación, transformando el espacio de trabajo mundano en algo completamente más siniestro. La señorita Marple había estado particularmente interesada en examinar la pequeña estufa que estaba en la esquina de la oficina del señor Laura, una reliquia de días anteriores, cuando tal calefacción era necesaria para la comodidad de los trabajadores postales durante los largos meses de invierno. Ahora servía principalmente para la eliminación de desechos confidenciales, aunque parecía haber visto actividad inusual en las últimas horas. Edwin, querida, dijo, arrodillándose cuidadosamente junto a la estufa, ¿podrías buscar un póker de algún lugar? Me gustaría examinar el contenido de este aspan. Edwin se apresuró a cumplir, regresando con un pesado póker de hierro que entregó a la señorita Marple con la reverencia de alguien que proporciona a un cirujano un instrumento particularmente importante. Bajo el atento ojo del sargento Lake, comenzó a examinar cuidadosamente las cenizas, sus movimientos precisos y metódicos. Lo más interesante, murmuró después de unos momentos de cuidadosa investigación. Sargento Lake, es posible que desee ver esto. El sargento se inclinó más cerca cuando la señorita Marple usó el póker para extraer varios fragmentos pequeños de la ceniza. Incluso en su estado carbonizado,
Su naturaleza era inconfundible para cualquiera familiarizado con los materiales filatélicos. Observó las esquinas de montaje de vidrio, sosteniendo los fragmentos transparentes y crujientes utilizados por los coleccionistas de sellos para montar sus muestras sin dañar la goma. Más profundamente en la ceniza, encontró un fragmento de cera con la impresión del sello oficial de correos. Edwin miró estos descubrimientos con creciente comprensión. Pero, señorita Marple, dijo, ¿por qué el señor Laura estaría quemando materiales de montaje de sellos, y por qué habría cera de sellos en su estufa personal? Excelentes preguntas, Edwin, respondió ella suavemente. Quizás el señor Laura nos ilumbre. El señor Laura, que había estado parado en silencio durante toda la investigación, parecía envejecer visiblemente bajo su mirada colectiva. Su delgado marco parecía haberse encogido sobre sí mismo, y su ropa, generalmente precisa, se veía desaliñada y desordenada. No tiene sentido fingir más, ¿verdad? Dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. Encontraron todo, las esquinas de montaje, las hojas de práctica, el aceite de clavo, incluso la cera de donde tuve que reclamar la bolsa de la noche. La señorita Marple continuó su cuidadosa excavación de las pan y extrajo otro fragmento que hizo que Edwin jadease audiblemente. Anunció un pedazo de retroceso de la etiqueta de tarifas tardías, sosteniendo el papel amarillo distintivo, tipo utilizado para identificar cartas publicadas después de las horas regulares de recolección. El sargento Lake hizo notas cuidadosas de cada descubrimiento. Su documentación metódica proporcionaba un fuerte contrapunto a las revelaciones cada vez más dramáticas. Señor Laura, dijo oficialmente, debo advertirle que cualquier cosa que diga se puede usar como evidencia. Sin embargo, si desea hacer una declaración explicando estos elementos, estoy preparado para escuchar. Laura asintió lentamente, su resistencia finalmente se desmoronó bajo el peso de la evidencia acumulada. Comenzó tímidamente, su voz adquiriendo el tono hueco de alguien que confiesa un secreto de larga data. Las cuentas de ahorro postales, usted entiende, pequeñas cantidades, y los libros siempre estaban ligeramente al final del mes. Un chelín aquí, 6 peniques allá. Me dije a mí mismo que simplemente estaba tomando prestado contra futuros depósitos. La señorita Marple se movió para examinar el escritorio del señor Laura, donde descubrió evidencia adicional de sus actividades. En el cajón superior, cuidadosamente escondido debajo de una pila de formularios oficiales, encontró su tarjeta perfinada con el patrón HL distintivo, un bolígrafo recién comprado todavía en su envoltorio y una hoja de papel bloqueante rociada generosamente con la arena fina que había dejado sus trazas reveladoras en la carta forjada. Pero el préstamo se volvió más sustancial con el tiempo, observó suavemente. Estos parecen ser registros de salarios colocados en el hipódromo de Don Sire. Cantidades bastante sustanciales, por el aspecto. Edwin miró sobre su hombro en el cuaderno, su rostro mostrando la conmoción de alguien descubriendo que una figura de confianza tiene pies de arcilla. Señor Laura, dijo, ha estado jugando con los fondos de ahorro postal. No, no juegos de azar, protestó débilmente Laura. Inversión. Tenía un sistema, ¿ves? Una forma de predecir los ganadores basados en el rendimiento pasado y las condiciones de seguimiento. Debería haber funcionado. Habría funcionado si no fuera por ese maldito caballo en Newmarket el mes pasado. El doctor Haydock, que había llegado a la citación del sargento Lake, examinó nuevamente la escena del crimen con expresión sombría. He echado otro vistazo a las lesiones del pobre Fenner, anunció. Los hallazgos más interesantes, la fractura del cráneo muestra 2 patrones de impacto distintos, como si las puertas se detuvieran y volvieran a golpear. El tipo de cosas que uno podría esperar si el atacante hubiera entrado en pánico e intentara asegurarse de que la víctima estuviera realmente muerta. Además, encontré rastros del aroma distintivo de clavo en el salón de Fenner, muy débil, pero definitivamente presente, sin rastros de la flor de té o agua de lavanda que la señorita Pique habría llevado sobre su ropa. La señorita Marple asintió pensativamente. El señor Fenner había descubierto irregularidades en las cuentas. ¿No es así, señor Laura? Por eso estabas en su sala ayer por la tarde. La compostura de Laura finalmente se rompió por completo, dejándose caer en la silla de su escritorio, con apariencia desinflada de globo perforado. Había estado haciendo preguntas sobre los saldos de ahorro postal. Dijo que las cifras no coincidían con sus propios registros, y amenazó con informar a la oficina de Don Sire, que exigía una auditoría completa. Su voz se quebró ligeramente. Traté de explicarle, traté de hacerle entender que podría reemplazar el dinero si me daba tiempo. Pero él estaba inflexible, dijo que su deber era claro.
Así que lo golpeaste con la parada de las puertas, interrumpió el sargento Lake. No fue planeado, estalló Laura. Había ido a su salón a recoger un papel de nota, y él me confrontó sobre las cuentas. Argumentamos, y él se volvió para alcanzar su caja de despacho, diciendo que iba a escribir a Simmons de inmediato. Me puse la parada de puerta sin pensar, solo con la intención de asustarlo, pero se deslizó en mis manos. Y cuando intenté atraparlo, supe de inmediato que lo había matado, su voz temblaba, cargada de horror por el recuerdo. Edwin escuchaba con fascinación horrorizada, como si presenciara un accidente automovilístico en vivo. Pero la carta, señor Laura, dijo. ¿Por qué creaste esa horrible carta acusando a la señorita Pique? Pánico, respondió simplemente Laura. Pánico puro. Sabía que la sospecha caería sobre ella debido a su disputa, todos los habían escuchado discutir. Pensé que, si podía crear evidencia de que el propio Fenner la sospechara, desviaría cualquier investigación lejos de las irregularidades financieras, lejos de mí. La señorita Marple había estado examinando el contenido restante del cajón del escritorio y ahora sostenía un pequeño tubo de adhesivo. Chicle especial, observó, leyendo la etiqueta. Para fines filatélicos, el mismo aroma dulce que detecté en el colgajo del sobre. Las piezas finales del rompecabezas cayeron en su lugar con la precisión inexorable de un reloj bien construido. Cada revelación añadía otra capa al elaborado engaño que Hugh Laura había construido en su desesperado intento de ocultar el asesinato y la malversación de fondos. La verdad tiene una forma de emerger, dijo la señorita Marple suavemente. No importa cuán cuidadosamente uno intente enterrarla. La confesión había creado un fuerte silencio en la oficina de correos, roto solo por el rasguño constante del lápiz del sargento Lake, mientras registraba los detalles de la declaración del señor Laura. La señorita Marple, sin embargo, estaba lejos de terminar su examen de la evidencia. Había regresado a la misteriosa carta, estudiándola con la misma atención meticulosa que podría haber dedicado a una pieza de bordado particularmente compleja. Señor Laura, dijo, usted mencionó que rastrea la letra del señor Fenner de viejos documentos. ¿Podríamos ver algunos ejemplos de su escritura genuina? Edwin, que había estado siguiendo los procedimientos con la fascinación de alguien que desentraña un misterio elaborado, se apresuró a recuperar varios documentos del escritorio de Fenner. Aquí hay algunos de sus registros de prescripción, de cuando todavía estaba practicando, ofreció, difundiendo los documentos en el mostrador. Y algunas correspondencias recientes sobre las propiedades de la finca. La señorita Marple examinó cuidadosamente 3 de ellos, comparándolos con la carta forjada. Su falsificación, dijo suavemente, ha cometido un error de reproducción de sus hábitos de escritura. Nunca hubiera usado tal forma, ni estas abreviaturas latinas en la redacción de recetas. Continuó su comparación sistemática. También hay otras inconsistencias. Las letras genuinas del señor Fenner siempre muestran ligeras variaciones en el peso de la línea, características de su pluma estilográfica. Su falsificación, escrita con bolígrafo, no muestra ninguna de estas variaciones naturales. Y observe cómo el señor Fenner siempre sellaba sus cartas personales con una oblea roja, sin confiar únicamente en la goma. Creía que le daba a su correspondencia una apariencia más distinguida. Laura había estado creciendo cada vez más pálido durante este análisis detallado de su engaño. Es decir, intenté hacerlo lo más preciso posible, susurró. Estudié su escritura a mano durante semanas. De hecho, lo hiciste, asintió la señorita Marple con calma. Es una falsificación bastante hábil en muchos aspectos, pero los hábitos de escritura son difíciles de replicar perfectamente, especialmente bajo un estrés considerable. El sargento Lake levantó la vista de sus notas. Señorita Marple, mencionó anteriormente que el matasellos proporciona evidencia de procesamiento local, en lugar de la oficina de clasificación de Downside. ¿Podría explicar eso con más detalle? Ciertamente, sargento, respondió ella. El doble golpe que Edwin observó astutamente indica una cancelación manual, en lugar del procesamiento de máquina. Pero, más significativamente, el matasellos muestra la fecha de ayer, no de hoy. Las cartas procesadas durante la clasificación de la noche en Downside llevarían la fecha de hoy, ya que ese trabajo comienza después de la medianoche. Sostuvo el sobre a la luz una vez más. Este matasellos se aplicó ayer por la noche aquí, en St. Mérimée, por alguien que usó el procedimiento manual de la oficina. La precisión del golpe, combinada con un intento de práctica, sugiere que alguien muy familiarizado con la técnica adecuada lo realizó. Edwin examinó el troquel de cancelación que todavía estaba en el mostrador.
Señorita Marple, todavía hay rastros de tinta en las partes más profundas de las letras. Tinta fresca, no seca y escamosa como lo sería si se hubiera usado hace días. Otra excelente observación, Edwin, respondió ella con un leve asentimiento. La evidencia apunta constantemente a que esta carta fue procesada aquí, ayer por la noche, después de que se completaron los procedimientos de recolección normales. El doctor Haddock había estado realizando su propio examen de la evidencia física. También he estado pensando en el aroma de aceite de clavo que detectó la señorita Marple. En mi experiencia, tales aromas no persisten en papel, a menos que la exposición haya sido bastante reciente y concentrada. Esto sugiere que el sobre fue manejado por alguien que había estado trabajando extensamente con aceite de clavo muy recientemente. La señorita Marple asintió con aprobación. Toda la evidencia apunta a una sola conclusión. Esta carta fue creada aquí, en esta oficina, utilizando materiales disponibles para alguien con acceso a los suministros y procedimientos postales. Se giró para mirar directamente a Laura. Tenías todo lo que necesitabas, ¿no? Acceso a la escritura a mano del señor Fenner de viejos documentos, sus propios sellos comerciales con H.L. Perfin, el bolígrafo que habías comprado recientemente, el aceite de clavo de tus actividades de recolección de sellos y, lo más importante, el conocimiento y la autoridad para procesar la carta a través de la bolsa de la noche sin detección. El cuerpo del señor Fenner, sin intentar este elaborado engaño, la investigación podría nunca haber descubierto las irregularidades financieras que estabas tan desesperado por ocultar. Fue el acto mismo de tratar de desviar las sospechas sobre la pobre señorita Pique lo que llamó la atención sobre todas las pequeñas inconsistencias que te traicionaron. Edwin sacudió la cabeza con asombro. Todos esos pequeños detalles, la tinta equivocada, la abreviatura incorrecta, el aroma incorrecto en el sobre, ¿cómo no los notaron todos, señorita Marple? La señorita Marple sonrió con la suave satisfacción de alguien cuyo trabajo paciente había sido reivindicado. Uno aprende, querido Edwin, que la verdad a menudo se esconde en los detalles más pequeños. Cuando algo afirma ser lo que no es, invariablemente se traiciona a través de pequeñas inconsistencias, como un trabajo de aguja hecho con el hilo incorrecto. Puede parecer correcto desde la distancia, pero el examen cercano siempre revela el engaño. El peso de la evidencia se volvió abrumador, y Hugh Laura finalmente completó su confesión, derrotado, un hombre sin mentiras ni energía. La elaborada estructura del engaño que había construido para ocultar sus crímenes se derrumbó bajo el examen paciente de la señorita Marple, revelando la verdad en todos sus detalles. Afueras, el reloj de la iglesia marcó la 1, señalando el final de un día que había comenzado con aparente certeza sobre el asesinato del señor Fenner y concluyó con la revelación de una red de crimen y desesperación mucho más compleja de lo que nadie en ese Temerity podría haber imaginado. El sol de la mañana se elevó sobre ese Temerity con su serenidad habitual, aparentemente ajeno a los eventos dramáticos que se habían desarrollado durante las horas oscuras. La oficina de correos, que había sido el escenario de tales revelaciones, ahora se encontraba con sus persianas levantadas, lista para reanudar el negocio mundano de atender las necesidades postales de la villa. Sin embargo, la atmósfera dentro era poco semejante a la eficiencia pacífica que la había caracterizado bajo la administración de Hugh Laura. El inspector Slack había llegado al amanecer, a su manera traicionando una considerable irritación al haber sido convocado para lidiar con lo que inicialmente había asumido que sería un caso directo de pasión de la aldea que conducía al asesinato. En cambio, se encontró enfrentando una compleja red de malversación, falsificación y engaño calculado, que desafiaba su preferencia por las soluciones simples a los asuntos criminales. Así que permítanme entender esto correctamente, dijo, consultando su cuaderno con el aire de un hombre que intenta imponer orden en el caos. Laura mató a Fenner para evitar la exposición de su robo de las cuentas de ahorro postal, y luego creó esta falsificación elaborada para implicar a la señorita Pique. La señorita Marple, que había pasado las primeras horas de la mañana asegurando que toda la evidencia fuera preservada y documentada adecuadamente, asintió con satisfacción tranquila. Eso es correcto, inspector. Aunque creo que un entendimiento completo requiere que examinemos la secuencia precisa de los eventos. Había organizado las diversas pruebas en el mostrador de correos con el cuidado metódico de alguien que establece los componentes de un rompecabezas complejo. La carta forjada yacía junto a ejemplos de la genuina escritura de Fenner, mientras que la evidencia física del engaño de Laurmer se mostraba en orden cuidadoso. Edwin Pratt, a quien se le había otorgado una promoción temporal como jefe de correos interino, observó estos procedimientos con la fascinación de alguien que presenciaba la transformación completa de su lugar de trabajo familiar en algo más siniestro. Señorita Marple, se aventuró Edwin con curiosidad contenida,
¿Podría explicar exactamente cómo el señor Laura logró crear la ilusión de que el señor Fenner había publicado la carta después de su muerte? Ciertamente, Edwin, respondió ella con calma. El método fue bastante ingenioso, aunque finalmente traicionado por esos pequeños detalles que siempre revelan la verdad. La señorita Marple ajustó sus gafas y comenzó su reconstrucción sistemática del crimen. A las 5:05 de ayer por la tarde, el señor Laura ingresó al salón del señor Fenner, aparentemente para recolectar papel de nota para la correspondencia oficial. El señor Fenner lo confrontó sobre las irregularidades en las cuentas de ahorro postal, que su meticuloso mantenimiento de registros había revelado. Cuando Fenner amenazó con contactar al señor Simmons de inmediato para exigir una auditoría, Laura lo golpeó con la parada de puertas de hierro. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de esta simple declaración se asentara sobre su audiencia. El golpe fue fatal, continuó, pero Laura, en su pánico, levantó las puertas y golpeó nuevamente, creando el patrón de doble arco que el doctor Haddock observó. Al darse cuenta de lo que había hecho, Laura enfrentó el problema inmediato de desviar la sospecha sobre sí mismo, lo que es más importante, evitar cualquier investigación que pudiera descubrir sus delitos financieros. El inspector Slack había estado tomando notas a lo largo de esta recitación, y fue entonces cuando concibió el plan para implicar a la señorita Pique. Precisamente, afirmó la señorita Marple. La disputa de la señorita Pique con Fenner era de conocimiento público, presenciada por varios clientes. Laura se dio cuenta de que la sospecha caería naturalmente sobre ella, pero necesitaba evidencia que pareciera provenir del propio Fenner. La señorita Marple se movió hacia la exhibición de evidencia, indicando cada elemento mientras explicaba su importancia. Utilizando sus habilidades como falsificador, desarrolladas a través de sus intereses filatélicos, Laura trazó la letra de Fenner a partir de viejos documentos y correspondencia. Sin embargo, trabajando bajo un estrés considerable y utilizando materiales desconocidos, cometió varios errores cruciales. Levantó la carta forjada junto a una de las recetas genuinas de Fenner. Usó una pluma de bolígrafo en lugar de la pluma estilográfica habitual de Fenner, creando líneas de tinta de peso uniforme, en lugar de las variaciones naturales que siempre mostró la escritura de Fenner. Empleó abreviaturas incorrectas, utilizando TD americano en lugar del TD apropiado de Fenner, y selló el sobre solo con chicle, cuando Fenner usaba invariablemente obleas rojas para su correspondencia personal. Edwin asintió, con una comprensión creciente. ¿Y el sello?, preguntó, señalando el perfil. Ah, sí, el sello, dijo la señorita Marple, con una suave nota de satisfacción en la voz. Laura usó uno de sus propios sellos comerciales marcados con HL Perfin para simular legitimidad. Tales sellos nunca se venden al público, lo que hace imposible que Fenner haya poseído uno legítimamente. Se movió al sobre, sosteniéndolo para atrapar la luz de la mañana. El olor a aceite de clavo en la aleta del sobre provino del reciente trabajo filatélico de Laurmer, y la arena incrustada en el pliegue fue recogida del papel secante que utilizó para secar documentos oficiales. Lo más revelador, continuó, el matasellos muestra evidencia de cancelación local manual, en lugar del procesamiento de máquina en Downsire. El inspector Slack levantó la vista de sus notas. El doble golpe que el joven Edwin notó, dijo con un matiz de sorpresa. Exactamente, asintió Marple. Alguien no familiarizado con aplicar matasellos podría necesitar intentos de práctica antes de lograr un resultado oficial de aspecto auténtico. Y la fecha demuestra que se aplicó ayer por la noche, no durante la clasificación de la noche, que le habría dado la fecha de hoy. El doctor Haddock, que había llegado para proporcionar su informe médico final, agregó sus propias observaciones al creciente caso contra Laura. La evidencia física de la escena del crimen respalda esta reconstrucción por completo, dijo, con voz grave y controlada, reforzando la contundencia de los hallazgos. El aroma a clavo en la sala de Fenner, el patrón de la fractura del cráneo y la ausencia completa de cualquier rastro que vinculara a la señorita Pique a la escena, la señorita Marple asintió con aprobación. Después de crear la carta forjada, Laura solo tuvo que esperar hasta que la oficina se cerrara normalmente, y luego usar su acceso exclusivo para agregarla a la bolsa de la noche. Abrió el sello de cera, insertó la carta y reclamó la bolsa con su sello oficial. La carta aparecería en el procesamiento de Downsire como si hubiera sido publicada a través de los canales normales. El señor Simmons, que había estado escuchando esta explicación con la atención absorbida de alguien cuya comprensión profesional de la evidencia estaba siendo educada a fondo, sacudió la cabeza con asombro. La complejidad de todo, murmuró. Si simplemente hubiera informado de encontrar el cuerpo, como sugiere la señorita Marple, las irregularidades financieras podrían nunca haber sido descubiertas. De hecho,
Asintió la señorita Marple suavemente. Fue el mismo intento de crear un rastro falso de evidencia lo que condujo a la revelación de la verdad. Cada mentira requirió mentiras adicionales para sostenerla, y cada engaño creó nuevas oportunidades para que se acumulen pequeños errores. El inspector Slack había completado sus notas y ahora levantó la vista con el aire satisfecho de un hombre que finalmente ha traído orden a una situación caótica. Bueno, eso parece concluir el caso muy bien. Laura está bajo custodia, la evidencia es abrumadora, y la señorita Pique se aclara de todas las sospechas. Hay un último asunto, dijo la señorita Marple en voz baja. La auditoría de ahorro postal sin duda revelará la extensión total de la malversación de fondos del señor Laurmer, pero sospecho que las cantidades involucradas demostrarán ser considerablemente mayores de lo que sugirió su confesión. Las deudas de juego tienen una forma de crecer más allá de las estimaciones iniciales. Edwin, quien ahora asumiría la responsabilidad de cooperar con la investigación financiera, asintió solemnemente. Me aseguraré de que todos los registros estén disponibles para los auditores, Miss Marple. El pobre señor Fenner mantenía libros tan meticulosos que las discrepancias deberían ser fáciles de identificar. A medida que los diversos funcionarios comenzaron a dispersarse, cada uno para atender sus respectivos deberes y llevar este asunto a su conclusión adecuada, Lady Bantry llegó a la oficina de correos con su destreza dramática habitual. Jane, acabo de escuchar los rumores más extraordinarios, algo sobre Hugh Laurmer y una carta forjada. La señorita Marple sonrió con la suave satisfacción de alguien cuyo trabajo paciente finalmente ha dado fruto. Muy cierto, me temo, Dolly. Aunque sospecho que la historia completa resultará aún más extraordinaria de lo que sugieren los rumores. Lady Bantry exhaló dramáticamente, sus ojos brillando con la emoción de quien se ha topado con la pieza más deliciosa de los chismes de la aldea en años. Todo de un matasellos, dijiste, ayer. ¡Qué absolutamente notable! La señorita Marple reunió su bolsa de punto y se preparó para salir de la oficina de correos, que ya comenzaba a regresar a algo que se acercaba a las operaciones normales bajo la gestión nerviosa pero determinada de Edwin. Publicaciones, querida Dolly, diga dónde ha estado una carta, dijo suavemente. No cuando se ha ido un alma. Con esa observación, salió al pacífico aire de la mañana de St. Mary, dejando atrás la escena de un crimen que se había resuelto no a través de una confrontación dramática o una deducción brillante, sino a través de la acumulación paciente de pequeñas verdades que, tomadas en conjunto, revelaron una realidad más grande y más terrible. El pueblo se recuperaría, como siempre lo hacen las aldeas, aunque la oficina de correos nunca más parecería un símbolo de confiabilidad inquebrantable que una vez había sido.